Ven, sígueme, 2020, para uso individual y familiar. Capítulo 12. Jacob, capítulos 5 al 7. Lección asignada del 16 al 22 de marzo de 2020, titulada El Señor trabaja junto a nosotros. El leer las Escrituras invita a la revelación. Así que, durante su lectura de los capítulos 5 al 7 de Jacob, procure la guía del Espíritu para que le ayude a su familia y a usted. ¿Qué mensajes tiene el Señor preparado para ustedes? Anote sus impresiones a continuación. Hay muchas personas que aún no han escuchado el Evangelio de Jesucristo. Si se siente abrumado por la gran tarea del recogimiento de ellas en la Iglesia del Señor, la alegoría del olivo que se encuentra en Jacob, capítulo 5, nos tranquiliza al recordarnos que la viña le pertenece al Señor. Él nos ha asignado una zona pequeña para que le ayudemos en su obra. Nuestra familia, nuestro círculo de amigos, nuestra esfera de influencia. A veces, la primera persona que ayudamos a ser parte del recogimiento es a nosotros mismos. Aunque nunca estaremos solos en esta tarea, porque el Señor de la viña trabaja junto a sus siervos, como se lee en Jacob, capítulo 5, el versículo 72. Y sucedió que los siervos fueron y trabajaron con todas sus fuerzas, y el Señor de la viña también trabajó con ellos, y en todo obedecieron los mandatos del Señor de la viña. Dios conoce y ama a sus hijos, y Él prepara una vía para que cada uno de ellos escuche su evangelio, incluso los que han rechazado a Él anteriormente, como se lee en Jacob capítulo 4, los versículos del 15 al 18. Y ahora el Espíritu me impulsa a mí, Jacob, a profetizar, porque percibo por las indicaciones del Espíritu que hay en mí, que a causa del tropiezo de los judíos, ellos rechazarán la roca sobre la cual podrían edificar y tener fundamento seguro. Mas he aquí, que esta roca, según las Escrituras, llegará a ser el grande y el último, y el único y seguro fundamento sobre el cual los judíos podrán edificar. Y ahora bien, amados míos, ¿cómo será posible que éstos, después de haber rechazado el fundamento seguro, puedan jamás edificar sobre él para que sea la principal piedra angular? He aquí, amados hermanos míos, os aclaré este misterio, a no ser que de algún modo se debilite mi firmeza en el Espíritu y tropiece por motivo de mi gran ansiedad por vosotros. Y entonces, cuando esté concluida la obra, todos los que hayan sido diligentes en obrar con él, se regocijarán con él, a causa del fruto de su viña. Esto se describe en Jacob, capítulo 5, en el versículo 75. Como subtítulo, ¿qué es una alegoría? Esto es correspondiente a Jacob, capítulos 5 y 6. Las alegorías son relatos que enseñan verdades espirituales por medio de símbolos. En la alegoría de los olivos, por ejemplo, una viña representa al mundo. Un olivo cultivado representa a Israel, es decir, aquellos que han hecho los convenios con Dios. Y los olivos silvestres representan a las naciones gentiles, los que aún no han hecho convenio con Dios. Conforme vaya estudiando la alegoría en Jacob capítulo 5, encuentre otros símbolos adicionales y medite en lo que puedan significar. Por ejemplo, ¿qué cree que representan los buenos frutos? ¿O qué simbolizarían los malos frutos? Como subtítulo, Jesucristo es el Señor de la viña. Esto es correspondiente a Jacob capítulo 5, así como Jacob capítulo 6, los versículos del 3 al 5. A continuación se leerá Jacob capítulo 5. He aquí, hermanos míos, ¿no os acordáis de haber leído las palabras del profeta Cenós,
las cuales habló a la casa de Israel diciendo: Escuchad, oh casa de Israel, y oíd las palabras mías, que soy un profeta del Señor. Porque he aquí así dice el Señor: Te compararé, oh casa de Israel, a un olivo cultivado que un hombre tomó y nutrió en su viña, y creció, y envejeció, y empezó a secarse. Y acaeció que salió el amo de la viña, y vio que su olivo empezaba a secarse, y dijo: Lo podaré y cavaré alrededor de él, y lo nutriré, para que tal vez eche ramas nuevas y tiernas, y no perezca. Y aconteció que lo podó, y cavó alrededor de él, y lo nutrió según su palabra. Y sucedió que después de muchos días empezó a echar algunos retoños pequeños y tiernos, mas he aquí, la copa principal empezó a secarse. Y ocurrió que lo vio el amo de la viña, y dijo a su siervo: Me aflige que tenga que perder este árbol. Por tanto, ve y arranca las ramas de un olivo silvestre y tráemelas aquí. Y arrancaremos esas ramas principales que empiezan a marchitarse, y las echaremos en el fuego para que se quemen. Y he aquí, dijo el señor de la viña: Tomaré muchas de estas ramas nuevas y tiernas, y las injertaré donde yo quiera, y no importa si acaso la raíz de este árbol perece. Yo puedo preservar su fruto para mí. Por tanto, tomaré estas ramas nuevas y tiernas, y las injertaré donde yo quiera. Toma las ramas del olivo silvestre, e injértalas en lugar de ellas, y estas que he cortado las echaré al fuego y las quemaré, a fin de que no obstruyan el terreno de mi viña. Y aconteció que el siervo del señor de la viña hizo según la palabra de su amo, e injertó las ramas del olivo silvestre. Y el señor de la viña hizo que se cavara alrededor, y se podara y se nutriera, y dijo a su siervo: Me aflige que tenga que perder este árbol. Por tanto, para que tal vez pueda yo preservar sus raíces a fin de que no perezcan, y pueda yo preservarlas para mí, he hecho esto. Por tanto, ve, cuida el árbol y nútrelo, según mis palabras. Y estos yo pondré en la parte más baja de mi viña, donde bien me parezca. Esto no te incumbe. Y lo hago a fin de preservar para mí las ramas naturales del árbol, y también con objeto de guardar para mí su fruto para la estación, porque me aflige que tenga que perder este árbol y su fruto. Y aconteció que el señor de la viña se marchó, y escondió las ramas naturales del olivo cultivado en las partes más bajas de la viña, unas en una parte y otras en otra, según su voluntad y placer. Y sucedió que pasó mucho tiempo, y el señor de la viña dijo a su siervo: Ven, descendamos a la viña, para que podamos trabajar en ella. Y aconteció que el señor de la viña y también su siervo bajaron a la viña a trabajar. Y sucedió que el siervo dijo a su amo: He aquí, mira, contempla el árbol. Y ocurrió que el señor de la viña miró y vio el árbol en el que se habían injertado las ramas del olivo silvestre, y había retoñado y comenzado a dar fruto, y vio que era bueno, y su fruto era semejante al fruto natural. Y dijo al siervo: He aquí las ramas del árbol silvestre han alcanzado la humedad de la raíz, por lo que la raíz ha producido mucha fuerza, y a causa de la mucha fuerza de la raíz, las ramas silvestres han dado fruto cultivado. Así que si no hubiéramos injertado estas ramas, el árbol habría perecido. Y he aquí, ahora guardaré mucho fruto que el árbol ha producido, y su fruto lo guardaré para mí mismo, para la estación. Y sucedió que el señor de la viña dijo al siervo: Ven, vamos a la parte más baja de la viña, y veamos si las ramas naturales del árbol no han dado mucho fruto también, a fin de que pueda yo guardar su fruto para la estación, para mí mismo. Y aconteció que fueron a donde el amo había escondido las ramas naturales del árbol, y dijo al siervo: Mira estas. Y vio que la primera había dado mucho fruto, y también vio que era bueno. Y dijo al siervo: Toma de su fruto y guárdalo para la estación,
a fin de que yo lo preserve para mí mismo. Pues, dijo él, lo he nutrido mucho tiempo y ha producido fruto abundante. Y aconteció que el siervo dijo a su amo: ¿Cómo fue que viniste aquí a plantar este árbol o esta rama del árbol? Porque he aquí, era el sitio más estéril de todo el terreno de tu viña. Y le dijo el señor de la viña: No me aconsejes. Yo sabía que era un lugar estéril. Por eso te dije que lo he nutrido tan largo tiempo, y tú ves que ha dado mucho fruto. Y aconteció que el señor de la viña dijo a su siervo: Mira acá, he aquí, he plantado otra rama del árbol también, y tú sabes que esta parte del terreno era peor que la primera. Pero mira el árbol, lo he nutrido todo este tiempo, y ha producido mucho fruto. Por tanto, recógelo y guárdalo para la estación, a fin de que yo lo preserve para mí mismo. Y aconteció que el señor de la viña dijo otra vez a su siervo: Mira acá, y ve otra rama que también he plantado. He aquí, también la he nutrido, y ha producido fruto. Y dijo al siervo: Mira hacia acá y ve la última. He aquí, esta la he plantado en terreno bueno, y la he nutrido todo este tiempo. Y solo parte del árbol ha dado fruto cultivado, y la otra parte del árbol ha producido fruto silvestre. He aquí, he nutrido este árbol igual que los otros. Y sucedió que el señor de la viña dijo al siervo: Arranca las ramas que no han producido fruto bueno, y échalas en el fuego. Mas he aquí el siervo le dijo: Podémoslo, y cavemos alrededor de él, y nutrámoslo un poco más, a fin de que tal vez te dé buen fruto, para que lo guardes para la estación. Y aconteció que el señor de la viña y su siervo nutrieron todos los árboles frutales de la viña. Y aconteció que había pasado mucho tiempo, y el señor de la viña dijo a su siervo: Ven, descendamos a la viña para que trabajemos de nuevo en ella. Porque he aquí se acerca el tiempo, y el fin viene pronto. Por tanto, debo guardar fruto para la estación, para mí mismo. Y sucedió que el señor de la viña y el siervo descendieron a la viña, y llegaron al árbol cuyas ramas naturales habían sido arrancadas, y se habían injertado las ramas silvestres en su lugar. Y he aquí, estaba cargado de toda clase de fruto. Y aconteció que el señor de la viña probó el fruto, cada clase según su número. Y el señor de la viña dijo: He aquí, por largo tiempo hemos nutrido este árbol, y he guardado para mí mucho fruto, para la estación. Pero he aquí, esta vez ha producido mucho fruto, y no hay ninguno que sea bueno. Y he aquí hay toda clase de fruto malo, y no obstante todo nuestro trabajo, de nada me sirve, y me aflige ahora que tenga que perder este árbol. Y el señor de la viña dijo al siervo: ¿Qué haremos por el árbol, para que de nuevo pueda yo preservar buen fruto de él para mí mismo? Y el siervo dijo a su amo: He aquí, a causa de que injertaste las ramas del olivo silvestre, éstas han nutrido sus raíces, de modo que están vivas y no han perecido. Por tanto, ves que están buenas todavía. Y aconteció que el señor de la viña dijo a su siervo: Ningún provecho me deja el árbol, y sus raíces no me benefician nada, en tanto que produzca mal fruto. No obstante, sé que las raíces son buenas, y para mi propio fin las he preservado, y a causa de su mucha fuerza, hasta aquí han producido buen fruto de las ramas silvestres. Mas he aquí, las ramas silvestres han crecido y han sobrepujado a sus raíces, y debido a que las ramas silvestres han sobrepujado a las raíces, ha producido mucho fruto malo, y porque ha producido tanto fruto malo, ves que ya empieza a perecer, y pronto llegará a la madurez para ser echado al fuego, a menos que algo hagamos para preservarlo. Y aconteció que el señor de la viña dijo a su siervo: Descendamos a los parajes más bajos de la viña, y veamos si las ramas naturales han producido también mal fruto. Y aconteció que descendieron a los parajes más bajos de la viña,
Y ocurrió que vieron que el fruto de las ramas naturales se había corrompido también. Sí, el primero y el segundo y el último también, y todos se habían corrompido. Y el fruto silvestre del último había sobrepujado a esa parte del árbol que produjo buen fruto, de tal modo que la rama se había marchitado y secado. Y aconteció que el señor de la viña lloró, y dijo al siervo: ¿Qué más pude haber hecho por mi viña? He aquí, yo sabía que todo el fruto de la viña, exceptuando estos, se había corrompido. Y ahora estos, que en un tiempo habían producido buen fruto, se han corrompido también. Y ahora todos los árboles de mi viña para nada sirven, sino para ser cortados y echados en el fuego. Y he aquí que este último, cuya rama se ha marchitado, lo planté en un terreno fértil, sí, el que para mí era el más escogido de todos los demás parajes de mi viña. Y tú viste que también derribé lo que obstruía este pedazo de tierra, a fin de que yo pudiera plantar este árbol en su lugar. Y viste que parte de él produjo buen fruto, y parte de él dio fruto silvestre, y porque no le arranqué sus ramas y las eché al fuego, he aquí, han sobrepujado a la rama buena de modo que ésta se ha secado. Y ahora bien, he aquí, no obstante todo el cuidado que hemos dado a mi viña, sus árboles se han corrompido, de modo que no dan buen fruto, y yo había esperado preservar a estos, a fin de haber guardado su fruto para la estación, para mí mismo. Mas he aquí, se han vuelto como el olivo silvestre, y no valen nada, sino para ser cortados y echados al fuego, y me aflige que tenga que perderlos. Pero ¿qué más pude yo haber hecho en mi viña? ¿He relajado mi mano de modo que no la he nutrido? No, la he nutrido y cavado alrededor, la he podado y abonado, y he extendido la mano casi todo el día, y el fin se acerca. Y me aflige que tenga que talar todos los árboles de mi viña, y echarlos en el fuego para que sean quemados. ¿Quién es el que ha corrompido mi viña? Y acaeció que el siervo dijo a su amo: ¿No será la altura de tu viña? ¿No habrán sobrepujado sus ramas a las raíces que son buenas? Y a causa de que las ramas han sobrepujado a sus raíces, he aquí que aquellas crecieron más aprisa que la fuerza de las raíces, tomando fuerza para sí mismas. He aquí, digo, ¿no será esta la causa de la corrupción de los árboles de tu viña? Y aconteció que el señor de la viña dijo al siervo: Vayamos y cortemos los árboles de la viña y echémoslos al fuego, para que no obstruyan el terreno de mi viña, porque he hecho todo. ¿Qué más pude yo haber hecho por mi viña? Mas he aquí el siervo dijo al señor de la viña: Déjala un poco más. Y dijo el señor: Sí, la dejaré un poco más, porque me aflige que tenga que perder los árboles de mi viña. Por tanto, tomemos algunas de las ramas de estos que he plantado en las partes más bajas de mi viña, e injertémoslas en el árbol del cual procedieron, y arranquemos del árbol esas ramas cuyo fruto es el más amargo, e injertemos en su lugar las ramas naturales del árbol. Y haré esto para que no perezca el árbol, a fin de que quizá preserve sus raíces para mi propio fin. Y he aquí, todavía están vivas las raíces de las ramas naturales del árbol que planté donde me pareció bien. Por tanto, a fin de que yo las conserve, también para mi propio fin, tomaré de las ramas de este árbol y las injertaré en ellas. Sí, injertaré en ellas las ramas de su árbol original, para que yo preserve también las raíces para mí, para que cuando lleguen a tener suficiente fuerza, tal vez me produzcan buen fruto, y me gloríe aún en el fruto de mi viña. Y aconteció que tomaron del árbol natural que se había vuelto silvestre, e injertaron en los árboles naturales que también se habían vuelto silvestres. Y también tomaron de los árboles naturales que se habían vuelto silvestres, e injertaron en su árbol original. Y el señor de la viña dijo al siervo: No arranques las ramas silvestres de los árboles, sino aquellas que son las más amargas, y en ellas injertarás de acuerdo con lo que he dicho. Y de nuevo nutriremos los árboles de la viña, y podaremos sus ramas, y arrancaremos de los árboles aquellas ramas que han madurado, que deben perecer,
y las echaremos al fuego. Y hago esto para que quizá sus raíces se fortalezcan a causa de su buena calidad, y que a causa del cambio de ramas, lo bueno sobrepuje a lo malo. Y porque he preservado las ramas naturales y sus raíces, y he injertado nuevamente las ramas naturales en su árbol original, y he preservado las raíces de su árbol original, para que quizá los árboles de mi viña produzcan nuevamente buen fruto, y que yo tenga de nuevo gozo en el fruto de mi viña, y tal vez me alegre en extremo, porque he preservado las raíces y las ramas del primer fruto. Ve, pues, y llama siervos, para que trabajemos diligentemente con todo nuestro empeño en la viña, a fin de que podamos preparar el camino para que yo produzca otra vez el fruto natural, el cual es bueno y más precioso que cualquier otro fruto. Por tanto, vayamos y trabajemos con nuestra fuerza esta última vez, porque he aquí, se acerca el fin, y esta es la última vez que podaré mi viña. Injerta las ramas. Empieza por las últimas, para que sean las primeras, y que las primeras sean las últimas, y cava alrededor de los árboles, viejos, así como nuevos, los primeros y los últimos, y los últimos y los primeros, a fin de que todos sean nutridos de nuevo por la postrera vez. Por tanto, cava alrededor de ellos, y pódalos, y abónalos de nuevo por última vez, porque el fin se acerca. Y si acaso estos últimos injertos crecen y producen el fruto natural, entonces les prepararás el camino para que crezcan. Y a medida que empiecen a crecer, quitarás las ramas que dan fruto amargo, según la fuerza y el tamaño de las buenas, y no quitarás todas las ramas malas de una vez, no sea que las raíces resulten demasiado fuertes para el injerto, y éste perezca, y pierda yo los árboles de mi viña. Porque me aflige que tenga que perder los árboles de mi viña. Por tanto, quitarás lo malo a medida que crezca lo bueno, para que la raíz y la copa tengan igual fuerza, hasta que lo bueno sobrepuje a lo malo, y lo malo sea talado y echado en el fuego, a fin de que no obstruya el terreno de mi viña, y así barreré lo malo de mi viña. Y de nuevo injertaré las ramas del árbol natural en el árbol natural, e injertaré las ramas del árbol natural en las ramas naturales del árbol, y así las juntaré otra vez para que produzcan el fruto natural, y serán uno. Y lo malo será echado fuera, sí, fuera de todo el terreno de mi viña, pues he aquí tan solo esta vez podaré mi viña. Y aconteció que el señor de la viña envió a su siervo, y éste fue e hizo lo que el Señor le había mandado. Y trajo otros siervos, y eran pocos. Y les dijo el señor de la viña: Id y trabajad en la viña con vuestro poder, porque he aquí esta es la última vez que nutriré mi viña, porque el fin se aproxima, y la estación viene rápidamente. y si vosotros trabajáis conmigo con vuestro poder, Os regocijaréis en el fruto que recogeré para mí mismo, para el tiempo que pronto llegará. Y sucedió que los siervos fueron y trabajaron con todas sus fuerzas, y el señor de la viña también trabajó con ellos, y en todo obedecieron los mandatos del señor de la viña. Y empezó de nuevo a producirse el fruto natural en la viña, y las ramas naturales comenzaron a crecer y a medrar en sumo grado, y empezaron luego a arrancarse las ramas silvestres y a echarse fuera, y conservaron iguales la raíz y la copa, según su fuerza. Y así trabajaron con toda diligencia, según los mandamientos del señor de la viña, sí, hasta que lo malo hubo sido echado de la viña, y el Señor hubo logrado para sí que los árboles volviesen nuevamente al fruto natural, y llegaron a ser como un cuerpo, y los frutos fueron iguales, y el señor de la viña había preservado para sí mismo el fruto natural, que fue sumamente precioso para él desde el principio. Y aconteció que cuando el señor de la viña vio que su fruto era bueno, y que su viña ya no estaba corrompida, llamó a sus siervos y les dijo: He aquí, hemos nutrido mi viña esta última vez, y veis que he obrado según mi voluntad, y he preservado el fruto natural que es bueno, aún como lo fue en el principio. Y benditos sois,
porque a causa de que habéis sido diligentes en obrar conmigo en mi viña, y habéis guardado mis mandamientos, y me habéis traído otra vez el fruto natural, de modo que mi viña ya no está más corrompida, y lo malo se ha echado fuera, he aquí, os regocijaréis conmigo a causa del fruto de mi viña. Pues he aquí, por mucho tiempo guardaré del fruto de mi viña para mí mismo, para la estación, la cual se aproxima velozmente. Y por la última vez he nutrido mi viña, y la he podado, y he cavado alrededor de ella, y la he abonado. Por tanto, guardaré de su fruto para mí mismo, por mucho tiempo, de acuerdo con lo que he hablado. Y cuando llegue la ocasión en que nuevamente vuelva el mal fruto a mi viña, entonces haré recoger lo bueno y lo malo, y lo bueno preservaré para mí, y lo malo arrojaré a su propio lugar. Y entonces viene la estación y el fin, y haré que mi viña sea quemada con fuego. A continuación leeremos Jacob capítulo 6, los versículos del 3 al 5, que dicen lo siguiente. Y cuán bendecidos los que hayan trabajado diligentemente en su viña, y cuán malditos los que sean echados a su propio lugar, y el mundo será quemado con fuego. Y cuán misericordioso es nuestro Dios para con nosotros, porque Él se acuerda de la casa de Israel, de las raíces, así como de las ramas, y les extiende sus manos todo el día, y son una gente obstinada y contenciosa. Pero cuantos no endurezcan sus corazones, serán salvos en el reino de Dios. Por tanto, amados hermanos míos, os suplico con palabras solemnes que os arrepintáis, y vengáis con íntegro propósito de corazón, y os alleguéis a Dios, como Él se allega a vosotros. Y mientras su brazo de misericordia se extienda hacia vosotros a la luz del día, no endurezcáis vuestros corazones. Antes de que comience a estudiar la alegoría del olivo, presentada en Jacob capítulo 5, es conveniente repasar Jacob capítulo 4, los versículos del 10 al 18, para saber por qué Jacob se sintió inspirado a compartir esa alegoría con su pueblo. A continuación se leerá Jacob capítulo 4, los versículos del 10 al 18, que dicen lo siguiente. Por tanto, hermanos, no procuréis aconsejar al Señor, antes bien, aceptad el consejo de su mano, porque he aquí, vosotros mismos sabéis que Él aconseja con sabiduría, con justicia y con gran misericordia sobre todas sus obras. Así pues, amados hermanos, reconciliaos con Él por medio de la expiación de Cristo, su unigénito Hijo, y podréis obtener la resurrección, según el poder de la resurrección que está en Cristo, y ser presentados como las primicias de Cristo a Dios, teniendo fe, y habiendo obtenido una buena esperanza de gloria en Él, antes que se manifieste en la carne. Y ahora bien, amados míos, no os maravilléis de que os diga estas cosas, pues, ¿por qué no hablar de la expiación de Cristo y lograr un perfecto conocimiento de Él, así como el conocimiento de la resurrección y del mundo venidero? He aquí, mis amados hermanos, el que profetizare, profetice el entendimiento de los hombres, porque el Espíritu habla la verdad y no miente. Por tanto, habla de las cosas como realmente son, y de las cosas como realmente serán. Así que estas cosas no son manifestadas claramente para la salvación de nuestras almas. Mas he aquí, nosotros no somos los únicos testigos de estas cosas, porque Dios las declaró también a los profetas de la antigüedad. Pero he aquí, los judíos fueron un pueblo de dura cerviz, y despreciaron las palabras de claridad, y mataron a los profetas, y procuraron cosas que no podían entender. Por tanto, a causa de su ceguedad, la cual vino por traspasar lo señalado, es menester que caigan, porque Dios les ha quitado su claridad, y les ha entregado muchas cosas que no pueden entender, porque así lo desearon, y porque así lo desearon, Dios los ha hecho a fin de que tropiecen.
Y ahora, el Espíritu me impulsa a mí, Jacob, a profetizar, porque percibo por las indicaciones del Espíritu que hay en mí, que a causa del tropiezo de los judíos, ellos rechazarán la roca sobre la cual podrían edificar y tener fundamento seguro. Mas, he aquí, que esta roca, según las Escrituras, llegará a ser el grande y el último, y el único y seguro fundamento sobre el cual los judíos podrán edificar. Y ahora bien, amados míos, ¿cómo será posible que éstos, después de haber rechazado el fundamento seguro, puedan jamás edificar sobre él, para que sea la principal piedra angular? He aquí, amados hermanos míos, os aclaré este misterio, a no ser de que, de algún modo, se debilite mi firmeza en el Espíritu, y tropiece por motivo de mi gran ansiedad por vosotros. Igualmente, en Jacob capítulo 6, los versículos del 3 al 5, que se leyeron en este bloque de lectura, usted podrá hallar algunos mensajes adicionales que Jacob deseaba recalcar a su pueblo. Busque esos mensajes en las alegorías y medite a continuación. ¿Qué mensajes encuentra usted en Jacob capítulo 5 que sean relevantes para usted? Medite brevemente. Jacob capítulo 5 es un largo capítulo. De hecho, es el más largo del libro de Mormón. Quizás le ayude a usted el dividirlo en las secciones siguientes, que describen algunos periodos de la historia del mundo. Los versículos del 3 al 14 están hablando del esparcimiento de Israel antes de la época de Cristo. Después, los versículos del 15 al 28 se refieren a el ministerio de Cristo y los apóstoles. Los versículos del 29 al 49 hablan concerniente a la gran apostasía. Los versículos del 50 al 76 hacen referencia a el recogimiento de Israel en los últimos días. Y para finalizar, los versículos desde el 76 al 77 hablan acerca de el milenio y el fin del mundo. Para obtener conocimientos adicionales acerca de la alegoría, véase el diagrama que acompaña a esta reseña en el manual impreso de Bensígueme 2020. Como subtítulo, Dios me invita a ayudarle a congregar a sus hijos. Esto es correspondiente a Jacob, capítulo 5, los versículos del 61 al 75, los cuales leeremos nuevamente para dar énfasis a este punto. A continuación se leerá Jacob, capítulo 5, los versículos del 61 al 75, que dicen lo siguiente. Ve, pues, y llama siervos, para que trabajemos diligentemente con todo nuestro empeño en la viña, a fin de que podamos preparar el camino, para que yo produzca otra vez el fruto natural, el cual es bueno, y más precioso que cualquier otro fruto. Por tanto, vayamos y trabajemos con nuestra fuerza esta última vez, porque, he aquí, se acerca el fin, y esta es la última vez que podaré mi viña. Injerta las ramas, empieza por las últimas, para que sean las primeras, y que las primeras sean las últimas. Y cava alrededor de los árboles, viejos, así como nuevos, los primeros y los últimos y los primeros, a fin de que todos sean nutridos de nuevo, por la postrera vez. Por tanto, cava alrededor de ellos, y pódalos, y abónalos de nuevo por última vez, porque el fin se acerca, y si acaso estos últimos injertos crecen y producen el fruto natural, entonces les prepararás el camino para que crezcan. Y a medida que empiecen a crecer, quitarás las ramas que den fruto amargo, según la fuerza y el tamaño de las buenas, y no quitarás todas las ramas malas de una vez, no sea que las raíces resulten demasiado fuertes para el injerto, y éste perezca, y pierda yo los árboles de mi viña. Porque me aflige que tenga que perder los árboles de mi viña, por tanto, quitarás lo malo a medida que crezca lo bueno, para que la raíz y la copa
tengan igual fuerza, hasta que lo bueno sobrepuje a lo malo, y lo malo sea talado y echado en el fuego, a fin de que no obstruya el terreno de mi viña, y así barreré lo malo de mi viña. Y de nuevo injertaré las ramas del árbol natural en el árbol natural, e injertaré las ramas del árbol natural en las ramas naturales del árbol, y así las juntaré otra vez, para que produzcan el fruto natural, y serán uno. Y lo malo será echado fuera, sí, fuera de todo el terreno de mi viña, pues he aquí, tan solo esta vez podaré mi viña. Y aconteció que el señor de la viña envió a su siervo, y éste fue, e hizo lo que el Señor le había mandado. Y trajo otros siervos, y eran pocos, y les dijo el señor de la viña: Id y trabajad en mi viña con vuestro poder, porque he aquí, esta es la última vez que nutriré mi viña, porque el fin se aproxima y la estación viene rápidamente. Y si vosotros trabajáis conmigo con vuestro poder, os regocijaréis en el fruto que recogeré para mí mismo, para el tiempo que pronto llegará. Y sucedió que los siervos fueron y trabajaron con todas sus fuerzas, y el señor de la viña también trabajó con ellos, y en todo obedecieron los mandatos del señor de la viña. Y empezó de nuevo a producirse el fruto natural en la viña, y las ramas naturales comenzaron a crecer y a medrar en sumo grado. Y empezaron luego a arrancarse las ramas silvestres y a echarse fuera, y conservaron iguales la raíz y la copa, según su fuerza. Y así trabajaron con toda diligencia según los mandatos del señor de la viña, sí, hasta que lo malo hubo sido echado de la viña, y el Señor hubo logrado para sí que los árboles volviesen nuevamente al fruto natural. Y llegaron a ser como un cuerpo, y los frutos fueron iguales, y el Señor de la viña había preservado para sí mismo el fruto natural, que fue sumamente precioso para él desde el principio. Y aconteció que cuando el señor de la viña vio que su fruto era bueno y que su viña ya no estaba corrompida, llamó a sus siervos y les dijo: He aquí, hemos nutrido mi viña esta última vez, y veis que he obrado según mi voluntad y he preservado el fruto natural, que es bueno, aun como lo fue en el principio. Y benditos sois, porque a causa de que habéis sido diligentes en obrar conmigo en mi viña, y habéis guardado mis mandamientos, y me habéis traído otra vez el fruto natural, de modo que mi viña ya no está más corrompida, y lo malo se ha echado fuera, he aquí, os regocijaréis conmigo a causa del fruto de mi viña. Los otros siervos, que hace referencia a Jacob capítulo 5, en el versículo 70 que leímos, que fueron llamados a la viña del Señor, hacen referencia a las personas como usted, ya que, como miembros de la iglesia, todos somos responsables de ayudar a Dios con el recogimiento de sus hijos. Medite a continuación. ¿Qué principios encuentra usted en Jacob capítulo 5, en especial en estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura, acerca de la labor en la viña del Señor? Medite brevemente. Ahora medite a continuación. ¿De qué manera ha sentido usted que el Señor lo llama o la llama a servir en su viña? Medite brevemente. Para finalizar este bloque de lectura, medite en lo siguiente. ¿Qué experiencias ha vivido usted al participar en su obra, sirviendo en su viña? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda leer el tema Obra Misional, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org. De igual manera, se recomienda ver el video La viña del Antiguo Testamento, e igualmente ver
ayudar a que la iglesia crezca. Estos son videos que se encuentran disponibles en churchofjesuschrist.org. Como subtítulo: puedo permanecer firme cuando otros critiquen mi fe. Esto es correspondiente a Jacob, capítulo 7, los versículos del 1 al 23, los cuales leeremos a continuación. Y aconteció que después de transcurrir algunos años, vino entre el pueblo de Nefi un hombre que se llamaba Sherem. Y aconteció que empezó a predicar entre los del pueblo y a declararles que no habría ningún Cristo, y predicó muchas cosas que lisonjeaban al pueblo, e hizo esto para derribar la doctrina de Cristo. Y trabajó diligentemente para desviar el corazón del pueblo, a tal grado que desvió a muchos corazones. Y sabiendo él que yo, Jacob, tenía fe en Cristo, que había de venir, buscó mucho una oportunidad para verse conmigo. Y era un hombre instruido, pues tenía un conocimiento perfecto de la lengua del pueblo. Por tanto, podía emplear mucha lisonja y mucha elocuencia según el poder del diablo. Y tenía la esperanza de desprenderme de la fe, a pesar de las muchas revelaciones y lo mucho que yo había visto concerniente a estas cosas. Porque yo, en verdad, había visto ángeles y me habían ministrado, y también había oído la voz del Señor hablándome con sus propias palabras de cuando en cuando. Por tanto, yo no podía ser descarriado. Y aconteció que me vino a ver, y de esta manera me habló diciendo: Hermano Jacob, mucho he buscado la oportunidad para hablar contigo, porque he oído y también sé que mucho andas predicando lo que llamas el Evangelio o la doctrina de Cristo. Y has desviado a muchos de este pueblo, de manera que pervierten la vía correcta de Dios y no guardan la ley de Moisés, que es la vía correcta, y conviertes la ley de Moisés en la adoración de un ser que dices vendrá de aquí a muchos siglos. Y ahora bien, he aquí, yo, Sherem, te declaro que esto es una blasfemia, pues nadie sabe en cuanto a tales cosas, porque nadie puede declarar lo que está por venir. Y así era como Sherem contendía contra mí. Mas he aquí que el Señor Dios derramó su espíritu en mi alma, de tal modo que lo confundí en todas sus palabras. Y le dije: ¿niegas tú al Cristo que ha de venir? Y él dijo: si hubiera un Cristo no lo negaría, mas sé que no hay Cristo, ni lo ha habido ni jamás lo habrá. Y le dije: ¿crees tú en las Escrituras? Y él dijo: sí. Y le dije yo: entonces no las entiendes, porque en verdad testifican de Cristo. He aquí, te digo que ninguno de los profetas ha escrito ni profetizado sin que haya hablado concerniente a este Cristo. Y esto no es todo, se me ha manifestado, porque he oído y visto, y también me lo ha manifestado el poder del Espíritu Santo. Por consiguiente, yo sé que si no se efectuara una expiación, se perdería todo el género humano. Y aconteció que me dijo: muéstrame una señal mediante el poder del Espíritu Santo, por medio del cual sabes tanto. Y le dije: ¿quién soy yo que tiente a Dios para que te muestre una señal en esto que tú sabes que es verdad? Sin embargo, la negarás porque eres del diablo. No obstante, no sea hecha mi voluntad, mas si Dios te hiere, séate por señal de que Él tiene poder tanto en el cielo como en la tierra, y también de que Cristo vendrá, y sea hecha tu voluntad, oh Señor, y no la mía. Y sucedió que cuando yo, Jacob, hube hablado estas palabras, el poder del Señor vino sobre él, de tal modo que cayó a tierra, y sucedió que fue alimentado por el espacio de muchos días. Y aconteció que él dijo al pueblo: reuníos mañana, porque voy a morir. Por tanto, deseo hablar al pueblo antes que yo muera. Y aconteció que a la mañana siguiente la multitud se hallaba reunida, y les habló claramente,
y negó las cosas que les había enseñado, y confesó al Cristo, y el poder del Espíritu Santo, y la ministración de ángeles. Y les dijo claramente que había sido engañado por el poder del diablo, y habló del infierno y de la eternidad, y del castigo eterno, y dijo: Temo que haya cometido el pecado imperdonable, pues he mentido a Dios, porque negué al Cristo, y dije que creía en las Escrituras, y éstas en verdad testifican de Él. Y porque he mentido a Dios de este modo, temo mucho que mi situación sea terrible, pero me confieso ante Dios. Y acaeció que después que hubo dicho estas palabras, no pudo hablar más, y entregó el Espíritu. Y cuando los de la multitud hubieron presenciado que él había dicho estas cosas cuando estaba a punto de entregar el Espíritu, se asombraron en extremo, tanto así que el poder de Dios descendió sobre ellos y fueron dominados, de modo que cayeron a tierra. Y ahora bien, esto me complació a mí, Jacob, porque lo había pedido a mi Padre que estaba en el cielo, pues él había oído mi clamor y contestado mi oración. Y sucedió que la paz y el amor de Dios nuevamente se restablecieron entre el pueblo, y escudriñaron las Escrituras, y no hicieron más caso de las palabras de este hombre inicuo. La experiencia que tuvieron los nefitas con Sherem sucede hoy en día con frecuencia. Puede haber personas instruidas, muy elocuentes, que intenten destruir su fe. Sin embargo, Jacob no podía ser descarriado, como él lo explicó en el versículo 5 del capítulo 7 de Jacob. Medite a continuación. ¿Cómo respondió Jacob cuando atacaron su fe? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted de las respuestas que dio Jacob a Sherem? Medite brevemente. Para finalizar, medite en lo siguiente. ¿Qué puede hacer usted ahora para prepararse para los tiempos en que su fe sea puesta en tela de juicio? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda ver respondiendo a preguntas acerca del Evangelio, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org. También se recomienda escuchar el mensaje El costo y las bendiciones del discipulado, por el elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los Dos Apóstoles, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2014, el cual escucharemos a continuación. Presidente Monson, lo amamos. Usted ha entregado todo su corazón y su salud en cada llamamiento que el Señor le ha extendido y especialmente al oficio sagrado que actualmente posee. Toda la Iglesia le agradece su servicio constante y su infalible devoción al deber. Con admiración y ánimo a aquellos que tendrán que permanecer firmes en estos últimos días, les digo a todos, y especialmente a los jóvenes de la Iglesia, que si aún no les ha sucedido, un día se les requerirá defender su religión e incluso sufrir algún abuso personal simplemente porque son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esos momentos requerirán que sean tanto valientes como amables. Por ejemplo, una misionera hace poco escribió: mi compañera y yo vimos a un hombre sentado en una banca en la plaza, comiendo su almuerzo. Al acercarnos se levantó, vio los nombres en nuestras placas. Con una terrible expresión en el rostro, rápidamente levantó la mano para pegarme.
Yo evadí el golpe justo a tiempo, pero él me escupió su comida en la cara y empezó a decirnos las más terribles palabrotas. Nos marchamos sin decir nada. Intenté limpiarme la comida de la cara, pero inmediatamente sentí que una bola de puré me pegó en la cabeza. A veces es difícil ser misionera, porque en ese momento quería volver y sacudir a ese hombre y decirle, ¿qué te pasa? Pero no lo hice. A esa dedicada misionera le digo, estimada joven, en su propia forma humilde ha llegado a formar parte de un grupo muy distinguido de hombres y mujeres que, tal como Jacob, el profeta del Libro de Mormón, dijo, contemplaron la muerte de Cristo y sufrieron su cruz y soportaron la vergüenza del mundo. De hecho, en cuanto a Jesús mismo, Nefi, el hermano de Jacob, escribió, y el mundo a causa de su iniquidad lo juzgará como cosa de ningún valor. Por tanto, lo azotan y él lo soporta, lo hieren y él lo soporta. Sí, escupen sobre él y él lo soporta por motivo de su amorosa bondad y su longanimidad para con los hijos de los hombres. En analogía con la propia experiencia del Salvador, ha habido una larga historia de rechazo y un precio doloroso alto de profetas y apóstoles, misioneros y miembros de toda generación que han procurado honrar el llamamiento de Dios de elevar a la familia humana a un camino aún más excelente, y han pagado. ¿Y qué más digo de ellos?, pregunta el autor del libro de Hebreos. Quienes taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a ejércitos. Vieron sus muertos resucitar, mientras que otros fueron torturados, experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Ellos, de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Seguramente, los ángeles del cielo lloraron al registrar ese costo del discipulado en un mundo frecuentemente hostil a los mandamientos de Dios. El Señor mismo se sentó en el monte de los olivos y derramó sus lágrimas por los que durante 500 de años habían sido rechazados y asesinados en su servicio. Y ahora Él estaba siendo rechazado y muerto. Jerusalén, Jerusalén, clamó Jesús, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y allí hay un mensaje para cada joven y cada jovencita de la iglesia. Quizás se pregunten si vale la pena tomar una postura moral valerosa en la escuela secundaria o salir a una misión, solo para que sus creencias más preciadas sean injuriadas, o luchar en contra de tantas cosas en la sociedad que a veces se burla de una vida de devoción religiosa. Sí, vale la pena, porque la alternativa es que nuestras casas no sean dejadas desiertas. Personas desiertas, familias desiertas, vecindarios desiertos y naciones desiertas. Así que esa es la carga de los que son llamados a llevar el mensaje mesiánico. Además de enseñar, alentar y animar, que es la parte agradable del discipulado, de vez en cuando
A esos mismos mensajeros se los llama a preocuparse, a amonestar y a veces simplemente a llorar, que es la parte dolorosa. Ellos saben muy bien que el camino que conduce a la tierra prometida, que fluye leche y miel, por necesidad, pasa por el monte Sinaí, de donde proviene un caudal de mandamientos de los que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Lamentablemente, los mensajeros de los mandamientos divinamente ordenados con frecuencia no gozan de mayor popularidad y en la actualidad, tanto como en la antigüedad, de lo cual al menos 2 misioneros, en este caso misioneras, a quienes se escupió y a quienes se llenó de papa, pueden dar fe. Aborrecer es una palabra muy fea, sin embargo, en la actualidad hay quienes dirían junto con el corrupto Acab: aborrezco al profeta Micaías, porque nunca me profetiza el bien, sino siempre el mal. Ese tipo de odio por la sinceridad de un profeta le costó la vida a Abinadí, tal como le dijo al rey Noé: porque os he dicho la verdad, estáis enojado conmigo, y más aún, porque he hablado la palabra de Dios, me habéis juzgado de estar loco. O bien podríamos agregar tradicionalista, provinciano, patriarcal, prejuicioso, desagradable, intolerante, anticuado y anciano. Es tal como el Señor mismo se lamentó con el profeta Isaías. Estos hijos no quieren oír la ley de Jehová. Le dicen a los videntes: no veáis visiones, y a los profetas: no nos profeticéis lo que es recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad engaños, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Tristemente, mis queridos jóvenes, es una característica de nuestra época que si la gente quiere dioses, quieren que sean dioses que no exijan mucho. Dioses cómodos, que no solo zarandean la barca, sino que ni siquiera la mueven. Dioses que nos dan una palmadita en la cabeza y nos hacen reír, y luego nos dicen que salgamos a jugar y a recoger flores. En realidad, eso es como que el hombre está creando a Dios a su propia imagen. A veces, y esta parece ser ironías más grandes de todas, esas personas invocan el nombre de Jesús como el de alguien que era ese tipo de Dios cómodo. ¿Realmente les parece? Él, que dijo que no solo no debemos quebrantar los mandamientos, sino que ni siquiera debemos pensar en quebrantarlos. Pero si pensamos en quebrantarlos, ya lo hemos quebrantado en nuestro corazón. ¿Suena eso como una doctrina cómoda y agradable al oído y tan popular en las comunidades donde se concentran en la meditación y el amor y la música? ¿Y qué de aquellos que solo quieren ver el pecado y tocarlo de lejos? Jesús dijo con severidad: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, y si tu mano te es ocasión de caer, córtala. No he venido para traer paz sino espada. Amonestó a los que pensaban que solo hablaba trivialidades reconfortantes. No es de asombrarse que sermón tras sermón las comunidades locales le rogaran a Jesús que se fuese de sus contornos. No es de extrañar que milagro tras milagro atribuían su poder no a Dios, sino al diablo. Es evidente que la común pregunta aparezca: ¿qué haría Jesús? No siempre tendrá una respuesta que sea popular. En el apogeo de su ministerio terrenal, Jesús dijo: que os améis los unos a los otros como yo os he amado, a fin de que entendieran exactamente a qué tipo de amor se refería, enseñó: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. El amor como el de Cristo es la mayor necesidad que tenemos en este planeta.
en parte por la rectitud, siempre debe acompañarlo. De modo que si el amor debe ser nuestro lema, tal como debe ser, entonces, según la palabra de aquel que personifica el amor, debemos abandonar la transgresión y cualquier idea de que la apoyamos en otras personas. Jesús entendía claramente lo que muchos de la cultura moderna parecen olvidar, que hay una diferencia crucial entre el mandamiento de perdonar el pecado, para lo que él tenía una capacidad infinita, y la amonestación en contra de justificarlo, lo cual él nunca hizo, ni siquiera una sola vez. Amigos, especialmente mis amigos jóvenes, tengan ánimo. El amor puro como el de Cristo, que fluye de la verdadera rectitud, puede cambiar el mundo. Testifico que el Evangelio verdadero y viviente de Jesucristo está sobre la tierra y ustedes son miembros de su iglesia verdadera y viviente, que tratan de compartirlo. Testifico de ese Evangelio y esa iglesia con un testimonio en particular de las llaves restauradas del sacerdocio, que son las que abren las puertas al poder y la eficacia de las ordenanzas de salvación. Estoy muy seguro de que esas llaves han sido restauradas y que esas ordenanzas están disponibles nuevamente mediante la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que de esto estoy parado frente a ustedes en el púlpito y que ustedes están sentados frente a mí. Sean fuertes, vivan el Evangelio en su plenitud, aun cuando los que los rodean no lo hagan. Defiendan sus creencias con amabilidad y compasión, pero defiéndanlas. Hay una larga historia de voces inspiradas, incluso las que escucharán en esta conferencia, que señalan el camino hacia el discipulado cristiano. Es un camino estrecho y angosto que no ofrece mucha flexibilidad, pero se puede andar por él de manera emocionante y exitosa, con Cristo, con un fulgor perfecto de esperanza y amor, por Dios y por todos los hombres. Al procurar con valor ese curso, forjarán una fe inquebrantable. Encontrarán seguridad ante los malos vientos que soplen, incluso refugios dentro del torbellino, y se sentirán la fuerza como roca de nuestro Redentor, sobre la cual ustedes han edificado y edifican su discipulado devoto. No caerán. En el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. Con esto concluye Ven, Sígueme 2020, para uso individual y familiar. Capítulo 12. Jacob, capítulos 5 al 7. Lección asignada del 16 al 22 de marzo de 2020. Titulada El Señor trabaja junto a nosotros.